Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020, nuestro programa de análisis internacional. El tema que les traemos en esta ocasión es centro de debates en múltiples escenarios durante los últimos años, particularmente por las palpables consecuencias que trae consigo para la vida en el planeta. Hablamos de la crisis medioambiental que atraviesa el planeta. Las secuelas del cambio climático son innegables y los desastres que así lo atestiguan acontecen con notable frecuencia en sus antípodas casi al unísono. Así, mientras unas regiones sufren violentas inundaciones, hay otras que por meses viven bajo severas sequías. El creciente calentamiento global genera huracanes e incendios forestales cada vez más intensos, en tanto numerosos estados insulares ven peligrar la vida de sus habitantes ante la imparable subida del nivel del mar. Los países más afectados llevan años pidiendo ayuda financiera para hacer frente a las consecuencias. Las pérdidas económicas calculadas por grupos de expertos superan los 500.000 millones de dólares en los primeros 20 años del presente siglo. Lo más preocupante es que pronostican que una pérdida similar a esa podría reportarse antes de 2030. Otro elemento significativo: el recién concluido 2022 resultó el quinto año más cálido en el registro histórico y los últimos 9 fueron los más cálidos desde la era preindustrial. La temperatura media mundial es ahora entre 1,1 y 1,2 grados centígrados más alta que en dicha época preindustrial. El archipiélago cubano no está ajeno a tales secuelas y consecuencias del cambio climático. A propósito de celebrarse en Sharm el-Sheikh, Egipto, la 27 conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, también conocida como COP27, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, exigió que se adopte una decisión sustantiva sobre financiamiento para pérdidas y daños. Les propongo entonces echar una mirada y analizar con visión 2020 la crisis medioambiental y si ha sido relegado o no el debate sobre el cambio climático a pesar de las recientes cumbres debido a otros temas como la guerra en Ucrania. Para ello, contamos en esta ocasión con el doctor Ramón Pich Madruga, director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Acompáñenos. Muchas gracias, mis saludos para usted, doctor Ramón Pich, por acompañarnos desde su oficina allá en el Centro de Investigaciones sobre la Economía Mundial. Doctor, no hay ningún cambio climático, esa es la frase que se ha popularizado para referirse a lo que está sucediendo con nuestro planeta y sus tremendas modificaciones ecológicas. Así que para comenzar, aunque lo hagamos sintéticamente, siempre es bueno recordar cuáles son las principales amenazas actuales que penden sobre la humanidad y el medio ambiente. En esencia, ¿qué es eso que llamamos cambio climático? Un saludo a todos y gracias al programa Mundo 2020 por esta nueva invitación a compartir con ustedes algunos de los temas que más preocupan a la humanidad en el contexto actual. En relación al cambio climático, por supuesto que estamos hablando de un importante reto para el desarrollo que va más allá de ser un reto puramente climático, puramente ambiental y que está referido a cambios a largo plazo que se dan en el clima. Y estos cambios, en este caso cuando hablamos de un cambio climático como reto para el desarrollo, nos estamos refiriendo básicamente a la variación de un conjunto de indicadores como son la temperatura, es decir, el crecimiento de las temperaturas, la modificación en los regímenes de precipitaciones, el incremento del nivel del mar y otras variables que están asociadas a los principales indicadores que permiten hablar de un reforzamiento de ese cambio climático, de un reforzamiento del efecto invernadero y las consecuencias que esto tiene para la humanidad, que afecta en definitiva a todos los sectores socioeconómicos. Cuando hablamos de este incremento de las temperaturas que se deriva del reforzamiento del cambio climático, vemos cómo se afecta a la agricultura, se afectan también el acceso a los recursos de agua dulce, se afecta en sentido general la salud de la población, la salud de los ecosistemas, se afectan los suelos, en fin, hay afectaciones en general
en los distintos sistemas socioeconómicos, en los distintos sectores socioeconómicos. Pero sí es bueno destacar en relación con el cambio climático que la ciencia del cambio climático ha venido aportando nuevas evidencias con relación a los impactos observados, a los impactos potenciales, a los temas de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y también con relación a la mitigación. Si tenemos en cuenta que tanto la mitigación como la adaptación son los dos componentes fundamentales de las estrategias de respuesta ante el cambio climático. O sea que estamos hablando de un mundo donde la influencia humana en el sistema climático es cada vez más clara, donde si se sigue alterando el clima, por supuesto los impactos van a ser cada vez más severos, más generalizados, incluso muchos de ellos irreversibles, y donde los objetivos ambiciosos de mitigación, como pudiera ser el objetivo de mantener el incremento de las temperaturas, el calentamiento global por debajo de 1.5 grados Celsius, podrían comprometerse si seguimos como vamos en términos de incremento de las emisiones. Hay opciones todavía para responder, pero esas ventanas de oportunidad se van cerrando si no actuamos con inmediatez. Doctor, hace poco, más de una semana aproximadamente, tuvo lugar un diálogo entre China y Estados Unidos sobre enfrentamiento a cambio climático. ¿Conduce a algún resultado positivo este tipo de intercambio? ¿Cuáles son las responsabilidades de estas dos potencias con este tema de cómo mejorar la situación del cambio climático? Bien, si nos vamos a referir a los principales contribuyentes, digamos, al reforzamiento del cambio climático, debemos tener en cuenta, ante todo, que si hablamos de responsabilidad ante un reto global como este, tenemos que considerar la perspectiva histórica como un punto de partida fundamental. Es decir, que es importante considerar que los principales cambios en el sistema energético global, en los patrones energéticos que todavía rigen en el contexto actual, se comenzaron a gestar en el último tercio del siglo XVIII, en los tiempos de la Revolución Industrial Inglesa y con posterioridad durante todo el siglo XIX, en que se dio el proceso de industrialización de los países más desarrollados. De manera que son los países industrializados, los países altamente industrializados, los principales responsables históricos con el reforzamiento del cambio climático a partir de la acumulación de las emisiones que se comenzaron a generar, por supuesto, en este periodo histórico a raíz y después de la Revolución Industrial y que, bueno, se han venido dando en periodos posteriores. Por supuesto que hay países que han estado contribuyendo ya en periodos más recientes con gran celeridad a estas emisiones también, y en este sentido, por ejemplo, países como China han tenido una contribución importante a las emisiones en periodos más recientes a partir de un rápido crecimiento de estas emisiones. En el caso de Estados Unidos se ubica entre los países altamente industrializados que tienen uno de los niveles más altos de contribución desde el punto de vista histórico a estas emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo si se mide desde el punto de vista per cápita. Con relación a China es importante destacar que si bien ha aumentado también la contribución per cápita de China en términos de emisiones en los periodos más recientes, todavía dista mucho, por ejemplo, los per cápitas de emisión de dióxido de carbono, por ejemplo, entre China y los Estados Unidos, es decir, en el caso de China está muy por debajo del nivel de Estados Unidos. Al mismo tiempo, es bueno señalar que en el caso de China, en relación a las respuestas ante el cambio climático, además de las acciones de adaptación, ha tenido una presencia muy importante las acciones de este país en materia de mitigación. O sea, los esfuerzos y compromisos, contribuciones que ha venido haciendo este país en el sentido de reducir la intensidad energética y reducir sobre todo la intensidad de carbono de su economía, de su Producto Interno Bruto. Y esto es una cuestión que en el caso de China se ha expresado, por ejemplo, en el rápido incremento de las inversiones nuevas en fuentes renovables de energía. Así, por ejemplo, en los años más recientes, China ha estado contribuyendo con casi el 40% de las nuevas inversiones en fuentes renovables de energía. En el caso de Estados Unidos, por su parte, ha habido un cambio muy importante entre la administración
anterior, la administración de Trump, que recordarán que desconoció el Acuerdo de París, y la actual administración que retomó nuevamente el camino de París. Y es bueno señalar también que a instancias subnacionales en los Estados Unidos hay muchos estados que siempre mantuvieron un compromiso importante con el Acuerdo de París, a pesar de la política negacionista que tuvo la administración de Trump. Por otra parte, se acaba de celebrar el Foro de Davos y centró su atención en la crisis energética y en el conflicto en Ucrania. Aunque el lema fue cooperación en un mundo fragmentado, la reunión ocurrió sin la presencia de importantes figuras de Rusia y China. Crisis energética, cambio climático, conflictos geopolíticos, fragmentación financiera global y desaceleración económica constituyeron los elementos fundamentales en la agenda de la convocatoria. ¿Cómo se interrelacionan estos elementos? Sin lugar a dudas que el mundo en el contexto actual enfrenta un conjunto de retos globales como los que fueron objeto de debate, de discusión en la más reciente edición del Foro Económico de Davos. En este sentido, y buscando esa interrelación entre el cambio climático y el resto de los grandes retos globales, por supuesto que hay que recordar, y esto ha sido un resultado no solo de esta última edición, sino en ediciones recientes, en que se ha demostrado que más de la mitad de los principales retos para el mundo en los próximos 10 años son justamente retos ambientales, y entre esos retos lo referido a la posibilidad de que fracase la acción climática tanto en términos de mitigación como en términos de adaptación se ubica en las primeras posiciones. O sea, entre los 10 principales riesgos para los 10 años que se identificaron en este foro se ubica la posibilidad de fracaso de la mitigación, también de la adaptación ante el cambio climático, los desastres naturales y los eventos extremos, la pérdida de diversidad biológica, las crisis de recursos naturales y el daño ambiental a más largo plazo, incidentes que puedan generar este tipo de daño ambiental. Y aquí vemos cómo el cambio climático aparece en las primeras posiciones. Cuando se hace el análisis para el periodo más inmediato, es decir, el futuro más inmediato, por supuesto que hay todo un conjunto de elementos que se asocian a lo que ya se señalaba con relación a la crisis energética, al conflicto en Ucrania, que se ubica en primeras posiciones, como es, por ejemplo, las crisis con relación a la inflación, el incremento del costo de la vida, toda la afectación que ha habido. Recordemos que estamos todavía recibiendo los impactos de la pandemia de la COVID-19, que todavía está presente en el mundo, y cómo a partir de ese proceso más intenso, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, hubo un proceso de ruptura de cadenas de valor que se ha mantenido en el tiempo y ha constituido una importante afectación. En general, el reforzamiento del cambio climático converge en el contexto actual con todas estas implicaciones negativas en términos de crisis energética derivada del conflicto en Ucrania, con toda la fragmentación económica global, con un mayor grado de vulnerabilidad de las economías, con el hecho de que la recuperación que se ha dado después de la pandemia ha sido y es todavía una recuperación muy frágil, muy desigual, que afecta sobre todo a los países más vulnerables, a los países más pobres y dentro de estos países a las comunidades de más bajos ingresos. Bueno, doctor, le propongo ahora hacer un alto en nuestro intercambio. Vamos a una pausa y al regreso volvemos acá en Mundo 2020. Seguimos en Mundo 2020 abordando la crisis medioambiental que atraviesa el planeta. Antes de la pausa mencionamos la realización el pasado año en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheikh de la COP27, la cumbre sobre cambio climático, y precisamente durante su realización la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina publicó en su apartado de firmas selectas el artículo de su colaborador Marcelo Colucci, en el cual aseguró que no hay cambio climático, hay desastre ecológico causado por el modelo capitalista. Seguramente saldrán de allí conclusiones y recomendaciones políticamente correctas, pero sin resultado efectivo en la práctica. ¿Por qué? Porque
quienes realmente dirigen el mundo, que no son unos cuantos funcionarios muy bien pagados de organismos internacionales, no tienen intención de modificar el actual modelo de acumulación capitalista y por tanto de producción y consumo. Continúa Colucci, o dicho de otro modo, no tienen la más mínima intención de perder un centavo. Si para ello hay que sacrificar al planeta, parece que no hay alternativas. Los remiendos de estos cónclaves pueden ayudar quizá a lavar conciencias, pero no a impedir que esos capitales sigan lucrando en forma desorbitante, sin importarles a qué costo. El problema no está en un cambio climático presentado como un fenómeno natural, sino en el modelo económico social vigente. Otro artículo, publicado en el portal de La Sexta, una televisora española, da cuenta que las predicciones de los científicos de la compañía Exxon al abordar el tema del cambio climático, negadas por sus directivos, eran ciertas. Según La Sexta, un estudio hecho por la Universidad de Harvard para la revista Science, en colaboración con el Instituto Alemán Potsdam, demuestra que las proyecciones de esos científicos eran precisas y certeras. Concretamente, entre el 63 y el 83% de las proyecciones de calentamiento global coinciden con las temperaturas que se han observado posteriormente. En instantes volvemos con nuestro invitado, el doctor Ramón Pich Madruga. No se vayan. Y estamos de vuelta en Mundo 2020. Contamos hoy con la presencia del doctor Ramón Pich, quien nos atiende desde su oficina en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Doctor, pese a la aprobación del histórico Fondo para Pérdidas y Daños por Desastres Climáticos en los países más pobres y usualmente los menos contaminantes, la COP27 culminó con asuntos vitales pendientes. Así lo enfocaron muchos medios. ¿No era suficientemente importante ese fondo? ¿Desde cuándo se venían discutiendo los pagos por pérdidas y daños? ¿Por qué no se lograba? ¿Es posible avanzar entonces en mayores compromisos? ¿Cómo se materializará? Bien, con relación a los resultados de la Conferencia de las Partes número 27, la última que tuvo lugar, en este caso en Egipto, es importante señalar que al igual que sucede con encuentros anteriores, de hecho esta es la 27ª ocasión en que se reúnen las partes de esta Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático desde que entrara en vigor en el año 1994. Estos son grandes foros que reúne gran cantidad de representantes de gobiernos, prensa, representantes de organizaciones no gubernamentales, es decir, grandes eventos, pero que en efecto son espacios de encuentros y desencuentros en relación con las negociaciones climáticas. Es el principal espacio de negociación climática, pero desafortunadamente el paso que llevan esos procesos de negociación es extremadamente lento, extremadamente fragmentado, y esto tiene mucho que ver con la muy escasa voluntad política, sobre todo de los grandes responsables históricos, los países altamente industrializados, con ofrecer soluciones y con ofrecer compromisos que estén a la altura de sus grandes responsabilidades históricas. En efecto, uno de los escasos resultados que tuvo esta cumbre, esta edición número 27 de la Conferencia de las Partes, fue la adopción de un fondo para pérdidas y daños que tiene mucho que ver con las grandes pérdidas que sufren las economías más vulnerables, los países más pobres, aquellos que reciben los mayores impactos del reforzamiento del cambio climático sin haber sido los principales causantes de este problema, y esta es una de las grandes inequidades, una de las grandes injusticias en el contexto actual, y han venido abogando históricamente por un resultado de esta naturaleza, por un fondo para cubrir necesariamente una parte importante de estas pérdidas y daños derivadas del cambio climático. Por supuesto que desde que este tema surge en el proceso de negociación y su aparición es muy temprana, desde que se dan las negociaciones, aunque tuvo un momento importante después del año 2007, con el plan de acción de Bali, y ha seguido presente con mucha fuerza en las negociaciones. Desde que surge, desde que aparece en la negociación, fue torpedeado en buena medida por los países industrializados que no quieren reconocer, y de hecho no lo reconocieron ahora en esta última edición, ni responsabilidades ni obligaciones con relación al resarcimiento de esas pérdidas. Se aprobó el fondo, pero todavía
queda por precisar cómo se va a implementar. Por supuesto que el hecho de que se haya logrado aprobar es un resultado importante, pero hay mucho por hacer todavía en esta dirección y quedan muchos grandes temas pendientes como el de la mitigación, esfuerzos mayores en materia de reducción de emisiones, el del financiamiento climático, o sea que todavía hay mucho por hacer en materia de resultados concretos de esas grandes negociaciones climáticas. Si la COP27 no fijó objetivos más ambiciosos, ello se debió en parte al poder del cabildeo por parte de lobistas de los combustibles fósiles en las negociaciones climáticas de la ONU, debilitando los resultados de las conferencias sobre el clima. ¿Qué esperar entonces de la COP28? Sin lugar a dudas, el papel que tienen grupos de interés en torno a los combustibles fósiles en el mundo actual han tenido mucho que ver con los resultados, con este proceso lento y fragmentado que les mencionaba, que tienen las negociaciones políticas, las negociaciones multilaterales en relación con el cambio climático. Por supuesto que estos grupos de interés que tienden a favorecer a los combustibles fósiles buscan torpedear en buena medida, buscan reducir el paso, por ejemplo, de los procesos de mitigación del cambio climático, todas las acciones que puedan apuntar en el sentido de mejorar la eficiencia energética en muchos casos, en otros casos a fomentar las fuentes nuevas y renovables de energía. Y este es un tema que por supuesto va a seguir incidiendo en el proceso de negociaciones internacionales. ¿Qué cabría esperar, por tanto, de la COP28? La COP28 difícilmente se diferencie sustancialmente de las ediciones anteriores y va a ser nuevamente un espacio de grandes contradicciones entre el norte global, el sur global y sobre todo entre los que están realmente interesados en buscar soluciones adecuadas al cambio climático como reto para el desarrollo y al que tienen muchos grupos de interés o tienen muchos intereses comprometidos con, digamos, otro tipo de posición mucho más conservadora. Se ha dicho que la cumbre, la COP28, sería la conferencia de la credibilidad climática, ya que en la misma medida en que siga pasando el tiempo y no se adopten acciones sustanciales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera inmediata y de manera significativa, se estarían comprometiendo, como ya apuntamos, los objetivos más ambiciosos de mitigación, como pudiera ser el de limitar el calentamiento global hasta 1.5 grados Celsius, que es tan importante para economías muy vulnerables. Es el caso, por ejemplo, de los pequeños estados insulares, y también incluso podrían comprometerse otros objetivos como el de limitar ese calentamiento a 2 grados Celsius. O sea que sería un momento más, una oportunidad más que tendrían los representantes de los gobiernos para actuar en la dirección que indica la ciencia de reducir de manera inmediata y significativa esas emisiones, pero si se pierde nuevamente esa posibilidad, quedarían muy comprometidos esos objetivos y también los objetivos de desarrollo sostenible, que son, como sabemos, metas para toda la humanidad en el sentido de la sostenibilidad. Bien, doctor, ¿qué nos podría añadir ya finalmente, si existen escenarios esperanzadores en torno a esta situación de la crisis medioambiental, si, digamos, la incorporación de energías renovables, si la disminución de los costos gracias a estas energías renovables, de los beneficios no solo ya para el medio ambiente, sino también para quienes necesitamos la energía a partir de esas fuentes renovables? ¿Qué nos puede agregar al respecto? En términos de señales positivas, digamos, claro que hay todavía oportunidad de reaccionar en cuanto a las estrategias de respuesta ante el cambio climático. Y eso lo vemos tanto en materia de adaptación como en materia de mitigación. Si tomamos la mitigación, por ejemplo, que son las acciones para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero, vemos que en los últimos tiempos se ha producido una reducción significativa de los costos de las principales tecnologías de fuentes nuevas y renovables de energía, por ejemplo, la solar fotovoltaica, la energía eólica, reducción en los costos de las baterías para autos eléctricos de pasajeros, de manera que hay todo un conjunto de posibilidades para que las fuentes renovables de energía que han venido expandiéndose
en los últimos tiempos y se expandieron sustancialmente incluso en los años de la pandemia, puedan tener una presencia mucho más importante en los balances energéticos de los distintos países y en el balance energético global. También se ha puesto de manifiesto un esfuerzo mucho mayor en el sentido de la adopción de nuevas políticas, de distintas políticas, metas, con relación a las fuentes renovables de energía por parte de muchos gobiernos y también un interés cada vez mayor a escala regional y también de redes, por ejemplo, de ciudades, etcétera, que han adoptado compromisos de neutralidad de carbono para mediados de para 2050, por ejemplo, y todo eso son acciones que pueden contribuir positivamente. Del lado de la adaptación también hay esfuerzos considerables en los distintos países en esa dirección, pero mucho de lo que se puede hacer, sobre todo en los países más pobres, en los países subdesarrollados, va a depender de la disponibilidad de financiamiento y tecnología para poder sumarse de manera significativa a todos estos esfuerzos y estrategias globales de respuesta ante el cambio climático. Bueno, les reiteramos nuestras gracias, doctor, por habernos acompañado desde su oficina en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial en este análisis sobre la crisis medioambiental del planeta. Muchas gracias nuevamente al programa Mundo 2020 por esta invitación. Ha sido todo, los esperamos en una próxima emisión de Mundo 2020.